Como no, buenos días a todos, bienvenidos a este segundo episodio de la saga. Todo lo que usted quiso saber sobre vacunas y no se animó a preguntar. Y sí que han pasado cosas desde el primer episodio. Realmente hemos superado los 100.000 muertos. Estamos en un momento difícil para nuestro país. Y sí, el programa de vacunación avanza, pero no con la rapidez que hubiésemos querido. Y tenemos ya ahora la incorporación de nuevas vacunas. Sabemos que completar el esquema con segunda dosis es importantísimo, entonces tener un panel de expertos tan reconocidos hoy para contestar estas preguntas que han surgido del público y también por parte de los profesionales es trascendente. Por ese motivo, bueno, le vamos a dar ahora la palabra a Alejandro, que nos va a explicar, Alejandro Chirino, la dinámica de esta sesión, y la importancia de la misma es que podamos dar conclusiones desde el punto de vista de nuestra asociación científica para que luego sean trasladadas no solamente a la población, sino también para que éstas lleguen a las autoridades para que podamos tener un adecuado control de esta pandemia, como corresponde a nuestro país y como corresponde a nuestros ciudadanos. Así que bueno, Alejandro, te dejo la palabra, estás a cargo, por favor. Bueno, muchas gracias, Julián. Bienvenidos a todos, buenos días. Muchas gracias a los expertos por decirle sí a la segunda ronda de preguntas. La verdad que sí, que quedaron varias colgadas de la edición anterior y la gente, yo creo que le hace mucho bien esta dinámica que estamos utilizando ahora. Vamos a hacer como en la versión anterior, donde vamos a ir presentando a los disertantes que van a ir respondiendo uno a uno diversas preguntas que se han ido recogiendo. Y después, por supuesto, que quedará el micrófono abierto para que se dialogue entre los expertos y bueno, también se va a abrir para alguna otra pregunta que quede de parte del público. Así que, bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida al doctor Jorge Hefner, que es profesor titular del Departamento de Investigación del Instituto, es el profesor titular de Inmunología de la Facultad de Medicina, perdón, doctor, e investigador superior del CONICET. Así que para Jorge, tenemos preguntas que ahora vamos a pasar a comentarle, citando su trabajo publicado en el Self-Report Medicine sobre la seroconversión y capacidad neutralizante contra SARS-CoV-2 luego de una dosis de la vacuna Sputnik V. Si el paciente ya tuvo COVID, con una sola dosis de vacunación posterior, ¿es suficiente protección para él? Gracias, Alejandro, por la introducción. Buenos días a todos. Nosotros lo que hicimos básicamente fue reproducir un estudio que previamente se había hecho en el exterior con otras vacunas. Se había hecho con Pfizer, con Oxford AstraZeneca y también con Moderna. Y lo que se observó originalmente en esos estudios es que en los pacientes previamente infectados con una sola dosis de la vacuna, estamos hablando de vacunas que requieren 2 dosis para esquema completo, pero en los previamente infectados, independientemente del tiempo transcurrido entre la infección y la inoculación de la primera dosis, y también independiente del curso clínico con el cual cursaron el periodo agudo de la infección, la aplicación de una sola dosis involucraba una respuesta medida en anticuerpos neutralizantes igual o superior respecto de aquellos no infectados con el esquema completo. Nosotros lo que hicimos básicamente, como no había experiencia local y los datos que había en relación a la vacuna Sputnik eran limitados, trabajamos sobre un sector amplio de personal de salud, que fueron los primeros que se vacunaron en la Argentina con Sputnik, y lo que vimos es que aquellos que habían padecido una infección tenían, en respuesta a la primera dosis, niveles de anticuerpos neutralizantes entre 5 y 15 veces superiores con una sola dosis respecto a los profesionales de la salud que no habían estado infectados y recibieron el esquema completo. Estamos siguiendo en el tiempo los niveles de anticuerpos y lo que muestran en forma interesante es que no muestran decaer, son poquitos meses todavía, tenemos que continuarlo en el tiempo. Entonces, la impresión que tenemos, porque son datos todavía preliminares, es que evidentemente en un escenario donde hay cierta restricción, ahora un poquito menos, pero restricción de vacunas,
realmente la gente previamente infectada con una sola dosis estaría convenientemente cubierto por un tiempo, que es el que estamos estudiando un poquito ahora. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la conclusión del trabajo, es reproducir en la Argentina, en el universo local y con Sputnik, algo que ya se había visto en el exterior, y es interesante desde el punto de vista de los mecanismos inmunológicos involucrados, porque en última instancia están diciendo que la primoinfección realmente representa como impacto sobre el sistema inmune algo igual o superior a lo que es la primera dosis de un universo de vacunas distintas. RNA se vio con Pfizer y Moderna, o vectores adenovirales, que es el caso nuestro. Gracias. Perfecto, doctor, muchas gracias. Laura, continuamos. Muy bien, hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Bueno, a mí me toca presentar al doctor Oscar Rizo, que es jefe del Departamento de Urgencias del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer y también es coordinador del grupo de fibrosis quística del mismo hospital, ¿sí? Buen día, doctor. Mi pregunta para usted es, ¿existe algún estudio genético con respecto a las formas clínicas de la enfermedad? Bueno, hola Laura, gracias a todos por la invitación. Sí, en principio sí, yo quisiera, hacer mención un poco que esta enfermedad no, la incidencia de la infección por SARS-CoV-2 no es igual en todas partes del mundo, digamos. Si uno analiza simplemente algunas ciudades y lo ve en la tasa cada 100.000 habitantes, por ejemplo, tenemos que Inglaterra, Francia y España tienen más de 5.000, 6.000 o 7.000 casos por 100.000 habitantes, y lugares como Filipinas, Corea del Sur, Indonesia tienen menos de 500, diríamos, casos por 100.000 habitantes. Claramente hay una incidencia poblacional muy diferente, y eso refleja probablemente, más allá de grupos etarios, de enfermedades prevalentes y demás, de alguna manera refleja cambios genéticos en esas poblaciones que los favorecen o los perjudican. Y en ese sentido, diríamos, hay un estudio muy reciente publicando en Nature, digamos, sobre la arquitectura genética del COVID, diríamos, en base al COVID Host Genetic Interactive, que reunió alrededor de 50.000 casos aproximadamente, y en donde analizaron dos factores, que son la susceptibilidad y la severidad, diríamos, como dos factores que tienen genéticos que están involucrados. Y encontraron 12 loci, diríamos, ubicados en distintos cromosomas. 4 de ellos hablan de severidad y 9 hablan, diríamos, de susceptibilidad. Claramente el más estudiado es el que se encuentra en el verso corto del cromosoma 3, en la posición 21, que involucra por lo menos 6 genes en esa situación. Y estos genes, por ejemplo, curiosamente, algunos de estos genes vienen de nuestra interacción con los neandertales hace 40.000 años atrás, que de alguna manera, sobre todo los neandertales que vienen de la cueva de Vindija, en Croacia, que comparten algunos genes, nosotros sabemos que compartimos un 3% de genes neandertales, y esos genes de alguna manera nos aumentan, diríamos, la severidad de la infección para el COVID. Sin embargo, hay otros genes, que por ejemplo, genes denisovanos, que es otra población también extinta de homínidos, diríamos, de más o menos de la misma época, que nos dan algún tipo de protección. Y eso, por ejemplo, podría estar hablando de la protección que están recibiendo las poblaciones que yo comenté antes, del este asiático, que tienen algún nivel de protección en base a estos genes, que es el gen básicamente que está involucrado en esto, es el 1207L, y que lo tienen los tibetanos y los milanesios, por ejemplo, y que la introgresión genética de este gen en esas poblaciones llega hasta el 4% a veces. Así que una población extinta como los denisovanos, de los cuales conocemos muy pocos, apenas 4 fósiles, y es la primera población de homínidos descubierta por el ADN, porque no sabemos cómo es la morfología de ellos. Probablemente son muy parecidos a los neandertales, pero no exactamente iguales, pero que tienen una ventaja evolutiva, y es que tienen la capacidad
vivir en situaciones de altura. Y probablemente esa protección es decir, de poder vivir en situaciones de altura los ha beneficiado en el sentido, a los pacientes que padecen el COVID, en el sentido de poder tolerar mejor la hipoxemia que puede presentarse en esta enfermedad. Así que claramente hay factores genéticos involucrados y que tienen que ver con nuestros ancestros de hace más de 40.000 o 50.000 años. Hay algunos otros que no. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con las preguntas. Para mí es un placer poder presentar al doctor Alejandro Videla. Él es nuestro compañero de sección y flamante vicepresidente de la AMR. Él es staff del Departamento de Neumonología y Medicina del Sueño del Hospital Austral. La pregunta para él es, ¿hay alguna razón o causa específica científica para que la OMS no apruebe la vacuna Sputnik V? ¿O falta entregar información de fase 3? Estaba muteado, la frase más conocida de la pandemia. Doctor. ¿Hola? Hola, hola. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha ¿Se bien? escucha? ¿Se Perfecto. escucha? Sí, ahí se escucha, ahí se escucha. Perfecto, sí, parece todo un Sí. dropout. Muy bien. No, las razones por las cuales todavía no terminó de realizarse una aprobación por la OMS de la vacuna Sputnik tienen que ver, una, con no terminar todavía las revisiones de los centros donde se fabrica, porque hubo una primera visita de OMS a uno de los centros de fabricación que notó algunas cosas en cuanto a bioseguridad, que hizo algunas observaciones y por consiguiente no las terminó. Y el segundo tema es que pidió revisar información de los estudios de fase 3. Eso todavía no está terminado, no quiere decir tampoco que sea un voto negativo, pero digamos, está enlentecido el proceso de evaluación por parte de OMS a Sputnik. Esto no quiere decir, una vez más, que haya una evaluación negativa de la vacuna, pero es un poco lo que había mencionado Juan Franco en el webinar anterior. Realmente hay vacunas que son más transparentes que otras y que muestran todas las cartas y muestran toda la información con más facilidad y otras menos. Entonces, mientras que el laboratorio Pfizer con la vacuna RNA cumplió una serie de documentaciones y de pasos y de mostrar cosas a la opinión pública, no es solamente Sputnik, sino también se puede acusar de lo mismo a Sinopharm, a Sinovac, de que no han terminado de mostrar a la opinión pública todos los resultados que tienen. Esto no, digamos, es una cosa que a uno no le gusta, no le gustaría encontrar una transparencia como más plena, pero de ninguna manera disminuye la evidencia que hay, tanto de eficacia en los ensayos clínicos como de efectividad en el mundo real, respecto a que esta vacuna también es una vacuna que está funcionando muy bien, con lo cual yo creo que sí, que a uno le gustaría tener información más transparente y probablemente la OMS está pidiendo, pero por otro lado esto no significa una preocupación real en cuanto a la eficacia ni a la seguridad de la vacuna. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Simplemente para, como estamos en un debate, simplemente para tomar un poquito de la posición contraria. Por otro lado, Alejandro, como nosotros estamos con una asociación médica, estamos en contacto con mucha gente, es decir, nos gustaría realmente, y hasta estamos organizando el curso de investigación, ¿no? De la idea a la publicación, y sabemos que cuando hacemos investigación clínica, las cosas tienen que ser bien transparentes. Entonces, estar trabajando con medicamentos donde los estudios clínicos no son bien transparentes es un problema, porque no es lo que enseñamos todos los días cuando decimos cómo hacer investigación clínica. O sea que tenemos o sea que yo creo desde el punto de vista epidemiológico, como decimos nosotros, cualquier vacuna es mejor que no vacuna. Desde el punto de vista científico, tenemos un problema muy grande, pues tenemos que decirle que sí a algo que no fue lo que estuvimos enseñando todos estos años. Sí, estoy 100% de acuerdo. También creo que hay algunos temas de política editorial de las revistas, yo creo que también complican porque no es,
a uno le gustaría que todos los resultados se publicaran con rapidez y con buena revisión de pares, y creo que también a veces eso puede ser una cosa que no funcione con toda la fluidez que uno querría, pero 100% de acuerdo con que uno querría ver todo el detrás de la escena, ¿no? Que no haya cartas puestas contra el pecho, sino que estén totalmente abiertas y arriba de la mesa, ¿no? Muy bien, Alejandro. Perfecto. Bueno, de paso continuamos, aunque ya todos lo conocemos, volvemos a presentar al doctor Julio Ramírez, que es jefe de la División de Infecciones de la Universidad de Louisville. Doc, para usted teníamos una pregunta que es, ¿cuántas dosis al año serán necesarias para los distintos tipos de vacuna, ya sea de ARN, vector viral o virus inactivado, para generar inmunidad, teniendo en cuenta sobre todo la presencia de la nueva variante Delta? Bueno, creo que como hicimos la reunión anterior, es bueno empezar diciendo que la respuesta es no sabemos, ¿no? Con todas las preguntas que tenemos, o sea, la respuesta no sabemos, pero si yo quisiera ser poco optimista, yo diría que lo que sabemos es que por ejemplo, sabemos que con Pfizer, con Moderna, Pfizer y Moderna, ARN, que los resultados de eficacia fueron más o menos 95%, contra el Delta bajan a 80%. O sea que cada vez que la variante Delta está, la eficacia de las vacunas disminuye. Lo que yo en realidad, porque es una pregunta que se está haciendo ahora mucho acá en Estados Unidos, por el hecho de que ha habido algunos outbreaks de gente ya vacunada con el virus Delta. O sea que estamos teniendo problema de que si uno falla la vacuna, las 2 dosis de Pfizer, las dosis de Moderna, seguramente es un Delta que está dando vuelta. Y ahora, estamos teniendo, y estos pacientes que tienen Delta después de la vacuna de Pfizer, tienen un Delta con una carga viral muy elevada. Si hacemos el CT value, los CT values son muy bajos. O sea que estamos con un problema serio, a pesar de que no van al hospital. Entonces la pregunta es, ¿hay que darle otra dosis? Pero yo creo que se me ocurre pensar a mí, esto sería una cosa de debate con el grupo, a mí se me ocurre pensar de que si el virus cambia los aminoácidos, como sabemos, de la proteína S, y los anticuerpos no se adhieren, se me ocurre pensar que más de lo mismo no me va a cambiar mucho el riesgo. Lo que tenemos que hacer son nuevas vacunas para nuevas vacunas con nuevos, cambiarle el programa del ARN para que uno genere anticuerpos contra estas variantes. O sea que desde ese punto de vista yo creo que sí, vamos a tener que tener dosis nuevas de las vacunas, y eso a lo mejor puede ser una ventaja de la vacuna de ARN que se hacen de manera así artificial, viendo la parte genética del virus. Yo creo que vamos a tener nuevas vacunas, pero se me ocurre pensar que una tercera dosis de Pfizer, de las 2 que ya recibí, o sea, tener más de los mismos anticuerpos que el virus, probablemente no se adhieran al virus, no creo que me resuelva mucho el problema contra la variante Delta. Perfecto, doctor, muchas gracias. Además, ¿Puedo hacer una pregunta, Alejandro? Adelante, doctor. Julio, te pregunto, ya que introducimos, la pregunta va dirigida a Julio Ramírez, ya que introducimos el tema de la variante Delta, ¿sí? En Reino Unido, en el último mes y medio, en función de la variante Delta, aumentaron el número de casos de 1.500 a 35.000. Sin embargo, con una baja tasa de letalidad, es decir, ayer tenían 20 y pico de fallecidos. El virus se está extendiendo muchísimo en lo que es escolaridad primaria y secundaria porque no está vacunado, incluso no usan barbijos. Y la política de Boris Johnson en Reino Unido es liberar actividades y están especulando con el posible incremento de casos que llegaría en las próximas 2 semanas o 3 semanas, quizás hasta el nivel de los 100.000 casos. ¿De acuerdo? ¿Qué opinión te merece a vos, por la experiencia que tenés, que es mucha, desde el punto de vista epidemiológico,
esa tendencia a liberar en un escenario de tanto crecimiento de los contagios, aún con una tasa de letalidad relativamente baja? Sí, es interesante, ¿no? Porque nos estamos preguntando eso. Yo creo que nosotros, por lo menos en nuestro grupo, no somos, como todos nosotros, estuvimos durante el COVID viendo pacientes y el grupo nuestro son más o menos 150 personas y nunca trabajamos de la casa, siempre en el hospital. Y estuve muy contento hace unos meses cuando empezamos, por lo menos las reuniones de investigación, ya no usar más barbijos y estamos un poco más tranquilos. Pero ahora justamente, la semana pasada, o esta semana, estuvimos discutiendo de que tuvimos en la clínica un paciente que trabaja en esta compañía Brown Forman de tabaco y alcohol, que hace tours, ¿no? La gente viene al tour del Borbón y él está con 20, 30 personas haciendo los tours y ahora ya prácticamente, si uno estaba afuera no había más máscara y esa es la persona que tuvimos con poco dolor de garganta, el PCR positivo con un CT value de 18. Lo mandamos entonces estamos pensando que realmente vamos a tener que volver hacia atrás y empezar a usar máscaras de nuevo en las cosas que... Pero una cosa yo creo que somos nosotros que estamos al tanto de lo que está pasando, uno lo ve en la clínica, y yo creo que de nosotros que pase a la epidemiología, que se publique, que llegue a los políticos, que lleve al gobierno, y después cuando baja con una política, siempre es como... Hasta yo lo culpo acá al CDC, siempre estuvieron 2 o 3 meses atrasados de lo que está pasando en la vida real. O sea que si el CDC está siempre atrasado, ¿te imaginas la parte política? Yo creo que va a estar atrasado. Yo creo que vamos a tener que volver a apretar un poco cómo nos comportamos con esta variante Delta, porque sí, las vacunas están fallando y la carga viral de esta gente es muy, muy alta. A pesar de, como vos decís, Jorge, sí, no hay pacientes admitidos al hospital, pero sabemos que este virus no te mata solamente por admitirte al hospital. Es decir, porque con esa carga viral yo creo que esta persona tiene virus en todos lados, en todos los órganos. O sea, ¿qué va a pasar con el post-COVID syndrome con estas personas con tanta carga viral? No sabemos. Yo, a ver, no sé si están de acuerdo con esto, pero un poco por lo que dice Jorge y lo que dice Julio, a lo mejor la vacunación masiva va a tener un objetivo, aún en circulación de variante Delta, de producir un shift, una transición a casos de baja letalidad. Entonces, puede ser que consigamos domar al virus y tener una especie de gripe, digamos, ¿no? Es decir, un virus de baja letalidad, un cuadro clínico de baja letalidad. ¿Ustedes sienten que eso puede pasar aún en el escenario de variante Delta? Es como decimos, ¿no, Alejandro? Si uno ve optimista, ya bueno, esto sería un flu y nada más. Si uno no es optimista, ahora que este virus va a empezar a circular en pediatría, podemos tener sabemos el síndrome de hiperinflamación, podemos esperar a tener chicos que mueran o gente joven que tenga miocarditis, un atleta que no pueda jugar más al fútbol. O sea, todo este tipo de cosas que tenemos que aprender. O sea, uno puede tener optimista, yo no creo que con este virus sería muy optimista. No me gustaría tenerlo de ninguna manera, porque no sé es decir, no sé lo que me puede pasar. Yo tengo, es decir, tengo una persona muy conocida que es un investigador que tuvo y estuvo bien, pero él me dice, todos los días me dice, mira, nunca volví a lo mismo, no puedo trabajar como trabajaba antes. Y esto todo el mundo lo sabemos, o sea que más vale, no creo que podamos ser optimistas con esta variante que va a haber. Ahora, sí, la semana pasada, en el hospital de veteranos, de hace 1 año y medio, que todos los días teníamos pacientes de COVID. Por primera vez en 1 año y medio no hubo un paciente en el hospital. O sea, eso es una cosa muy, muy buena. Y eso fueron las vacunas. Pero seguimos teniendo outbreaks ahora afuera del hospital. Pero, o sea, como vos decís, el distrés respiratorio, todas esas cosas, evidentemente las vacunas lo eliminaron. Porque no tenemos más pacientes en los hospitales. Eso es medio mágico. La otra parte ahora tenemos que ver. Una respuesta rápida, Julio.
Ok, no, es decir, ¿vos no creés que deberíamos combinar vacunas, digamos, que generen anticuerpos por otros mecanismos que no sean en el spike, diríamos, para combinar y evitar esos cambios que se producen, diríamos, con las nuevas variantes? Yo creo que esa es una pregunta para Jorge, pero viste, sí, ¿cuál es la parte del virus a la que le tenés que generar anticuerpos? Por lo general, en todos los virus, es la parte del virus que se va a adherir al receptor, o sea, que es el spike. Después, uno diría, sí, porque es muy difícil generar, porque la única manera, el virus está dando vueltas, le pegás anticuerpos, tiene que ser un anticuerpo que el virus no se pueda adherir a la célula. Por eso que todas estas variantes, en realidad, como decimos, el virus viene variando desde el día número 1, pero varía constantemente, tiene mutaciones, pero tiene mutaciones en todas las partes del virus que no son el spike, que no nos preocupa. La única preocupación que tenemos es en el spike, y yo creo que en estos momentos estamos pegados con esa proteína y el virus va a seguir cambiando y como no hay suficientes vacunas en el mundo, yo creo que las variantes van a seguir generándose. Yo creo que la solución va a ser vacunas rápidas que nos cambien para las distintas variantes. Pero mientras siga habiendo parte del mundo donde la gente no esté vacunada y se sigan generando variantes, no le veo una salida al problema. Si no veo una salida de cuándo podamos hacer este meeting como lo hacíamos antes. Todos juntos en Buenos Aires, cenando, tomando Malbec y después yendo a... Esto no. Quería agregar, sí, siguiendo lo que había dicho el doctor Hefner, que qué piensan ustedes, y esto es para todos, de cuáles serían las posibles vacunas o plataformas también a probarse en niños y adolescentes, qué piensan de la vacunación en ese sentido masiva, además de que ya se aprobó la de Pfizer, pero piensan de también, con esto de la apertura, como dijo el doctor Hefner en UK, de la parte escolar, de también vacunar a niños y a adolescentes. Se los dejo para que alguno me lo responda. Primero que yo no soy pediatra, lo único que sé es lo que hemos leído, pero acá en Estados Unidos está aprobado Pfizer, ahora para de 12, y en el hospital de pediatría acá de Louisville estamos haciendo el estudio para chicos aún más pequeños. Yo creo que el objetivo, como dijo Alejandro, la vacuna de COVID va a tener que ser como la vacuna de flu, ¿no? Pues tiene que ser para todo el mundo, todas las edades, y va a tener que ser probablemente, o sea que ese es el objetivo, es una cuestión de ver qué pasa con la toxicidad, o sea, no toxicidad, con los efectos adversos. Ahora empezamos más o menos en la gente joven y tuvimos este problema de la miocarditis. O sea que vamos a ir aprendiendo cosas de la vacuna, pero yo creo que el objetivo de toda la vacuna va a ser vacunar desde los chicos a los adultos. Bien. Bueno, me toca presentar al doctor Juan Franco, ¿sí? Que es profesor titular del Departamento de Investigación del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y además es director del Centro Cochrane Asociado y editor en jefe del BMG, Evidence Based Medicine. Bueno, doctor, la pregunta es, ¿qué es un sesgo de publicación y cómo puede afectar la percepción de la evidencia? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estaba medio en trance con el debate, con las opiniones y pensando, y muy interesante todo lo que están diciendo. Bueno, el sesgo de publicación es una de las formas de lo que llaman los sesgos de diseminación. Generalmente cuando se hace investigación, se generan una gran cantidad de datos, desde cuando uno va a ver a cada paciente y le pregunta cómo está, y se va recolectando datos sobre el estado clínico, la evolución, análisis de laboratorio. Entonces, cuando uno hace un estudio clínico, se van generando una carpeta para cada paciente, digamos, si queremos visualizarlo,
y esos datos se acumulan durante un estudio, por ejemplo, un ensayo clínico, y pueden ser miles y miles y miles y miles de hojas en formato papel, si quisiésemos visualizarlo, si bien ahora es todo formato digital, de datos que después se van sintetizando en distintos formatos, en reportes sumarios, que esos miles de páginas se vuelven cientos de páginas, que son los informes interinos que se le dan a los comités de evaluación y monitoreo de ensayos clínicos, que leen con detalle qué es lo que está pasando en el ensayo clínico, y eso se hacen en resúmenes un poco más chicos, que quizás son 50, 80 páginas que se le dan a los entes regulatorios, y después eso se achica un poquito más a 20, 25 o hasta a veces 15 páginas, que es lo que termina en un journal. Entonces, si nosotros nos visualizamos esa compresión de datos que hay, los sesgos de diseminación tienen que ver con qué puede pasar cuando uno va perdiendo datos en el medio. Y pueden pasar muchas cosas. Entonces, el sesgo de publicación, entendido de la manera más sencilla, sería que directamente no tengamos ninguno de esos datos de los miles de páginas de pacientes. O sea, estudios que directamente nunca llegaron a la luz, ¿no? Esto se estudió en ensayos clínicos de antidepresivos, que es el caso más claro, que se estimaba que había muchísimos ensayos clínicos que mostraban que los antidepresivos tenían un efecto mucho más modesto de lo que mostraban los ensayos clínicos publicados, y los ensayos clínicos que tenían resultados mucho más modestos nunca veían la luz del día. Ese sería el caso más extremo de lo que es el sesgo de diseminación, que es que nunca sepamos qué pasó con el ensayo clínico. Pero después, dentro del espectro, hay otros sesgos de diseminación que tienen que ver con qué es lo que pasa con esos resúmenes de los datos clínicos hasta que llegan a la luz del día, y es un poquito lo que estuvimos hablando hoy al inicio del webinario que decía Alejandro, de qué pasa con los datos de los ensayos clínicos de las vacunas, que hay ciertos productores de vacunas que han sido más o menos transparentes en la cantidad de información que brindaron sobre este encogimiento, digamos, de la cantidad de información clínica, desde lo que se hizo de los pacientes hasta lo que llegó a la luz. Nosotros ahora en el journal va a salir en los próximos días un resumen sobre el tema de la transparencia de las principales vacunas, pero hay algunas vacunas que tienen mejor publicidad en ese sentido, que son las vacunas de Pfizer y Moderna, que tienen mucha cantidad de información entregada a los reguladores, en repositorios públicos, en publicaciones, y otras que tienen menos datos públicos y son los que están retrasando la aprobación en determinados entes, como la vacuna Sputnik. Quiero aclarar, creo que lo aclaramos la anterior vez en el seminario, que esto no indica que la vacuna sea más o menos efectiva, ¿no? Eso no tiene nada que ver con eso. Estábamos hablando de un punto de vista de transparencia y disponibilidad de los datos, y a mí me parece que esto, la percepción de la evidencia, volviendo a la segunda parte de la pregunta, tiene que ver con qué es lo que está pasando con la duda de la vacuna, ¿no? Yo estoy escuchando que es otro... Yo entiendo, por supuesto, veo pacientes todos los días y tengo amigos y conocidos, y lo que está pasando mucho que, no sé, en gente, quizás uno lo veía con las personas de 80 años que estaban contentos cuando recibían el turno y estaban, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo va a pasar con la vacuna, doctor? Pero ahora está pasando con gente de 20, 30, 40 años que dice, bueno, no sé, tengo duda, que esto y lo otro. Y me parece que hay muchas de esas cosas que no ayudan del todo a la percepción de la seguridad y la eficacia de las vacunas. Uno es de los aspectos de la transparencia, y en ese sentido hay muchos de los medios de comunicación que enfatizan estos aspectos de la transparencia, y que me parece que está bien, porque tenemos que impulsar la transparencia, pero eso le genera mucha inseguridad a la gente en relación a las vacunas. Ustedes no sé si lo escucharon sus pacientes que le dicen estas vacunas salieron muy rápido, ese tipo de cosas, y uno, así como un trabajo de hormiga, tiene que ir hablando con cada uno de sus conocidos, amigos y pacientes, y hacer el trabajo de tratar de diferenciar el tema de los datos de efectividad con el tema de datos de transparencia. Entonces,
Yo creo que hoy en día el tema de la transparencia, quizás no, los pacientes no te dicen, no, ¿qué pasó con los datos regulatorios? Nadie te dice eso. Pero de cierta manera, los medios de comunicación hacen muchas veces esto eco sobre vacunas más o menos confiables y se basaron en ciertos de estos aspectos que son importantes, particularmente con ciertos aspectos. Por ejemplo, y acá sí me voy a meter en un tema difícil que tiene que ver con el perfil de efectos adversos, ¿no? Las vacunas, hay ciertas vacunas que tuvieron mucho escrutinio, como las vacunas de AstraZeneca, que tuvo un monitoreo de efectos adversos muy estricto, y evidentemente se encontraron eventos adversos como cualquier intervención biomédica, y otras vacunas que tienen un menor escrutinio de los eventos adversos parecen ser más seguras, y de hecho eso sí se ve yo lo veo con los pacientes que te dicen, bueno, yo quiero darme la Sputnik porque no me da trombosis, etcétera. Y a mí no me queda del todo claro que la Sputnik no pueda dar trombosis, porque el monitoreo que se hace de eventos adversos en las vacunas es diferenciado. Entonces, y no tenemos los datos que se requiere como para decir que una vacuna es más segura que otra. Aún así, yo no le digo a un paciente que se vacune que se tenga que vacunar con una o con otra. Considero que se tiene que vacunar con la mejor vacuna con cualquier vacuna que pueda vacunarse, porque es la mejor estrategia para que salgamos todos juntos de esto. Pero las percepciones sobre la disponibilidad de datos de cada vacuna puede afectar el tema de la decisión, la percepción sobre la seguridad, por ejemplo, y contribuir o no a la duda sobre la vacuna. Perdón por la respuesta larga, pero me colgué hablando. Sí. No, está perfecto, es la idea. Bueno, María Laura. Bueno, continuamos. Vamos a presentar al doctor Carlos Luna, él es médico neumonólogo, director de la carrera de médico especialista en neumonología de la UBA y consultor de la División Neumonología del Hospital de Clínicas José de San Martín de la UBA. La pregunta para el doctor es, ¿qué significa tener una falta de respuesta post-vacunación y qué intervenciones podrían considerarse para mejorar la respuesta? Bueno, muchas gracias, Laura, por la invitación y por la presentación. ¿Qué significa tener una falta de respuesta post-vacunación? Bueno, es un concepto muy técnico. Uno puede considerar que se refiere a la falta de respuesta de anticuerpos, por ELISA o por flujo lateral o cualquier método rutinario. En ese caso, yo diría que su significado es muy discutible. De hecho, no se recomienda que los pacientes, muchos pacientes que les encanta hacerse anticuerpos, que por otro lado no está recomendado que los médicos estimulen a los enfermos que hagan esto, porque, digamos, esto no es una determinación que, como contaba el doctor Geffner, que están haciendo un estudio de anticuerpos neutralizantes, que son más específicos determinando esto. En algún paciente específico, de todas maneras, puede existir una falta de respuesta, particularmente esto se ve en pacientes con inmunodeficiencias, especialmente en aquellos individuos, no tanto en HIV, por ejemplo, pero en pacientes que reciben quimioterapia, que reciben cierto tipo de drogas, como drogas alquilantes. Entonces, allí sí existe una falta de respuesta que se ve en la determinación de anticuerpos y se ve también clínicamente, porque justamente por la enfermedad que tienen en este caso. Quizás entonces estos pacientes, ¿cómo podemos, qué intervenciones podríamos realizar? Bueno, si en realidad no se han puesto en práctica, lo que ocurre con otro tipo de vacunaciones es dar varias dosis, como ocurre, por ejemplo, en los niños. Por ejemplo, la vacuna con neumococos se dan 4 dosis los lactantes, mientras en un adulto se da 1 dosis. O como la vacuna antigripal, que existe vacunas con mayor concentración del antígeno o con adyuvantes. Bueno, este tipo de cosas obviamente no están en desarrollo, no es conocido para estas vacunas, pero es la forma en la cual uno puede mejorar la respuesta,
como en el caso, como mencioné, ante la vacuna antigripal, por la falta de respuesta, por las características del estado inmune. Esto se utiliza, como dije, en mayores de 65 años para mejorar, porque justamente la eficacia de esta vacuna, de la vacuna antigripal, por ejemplo, en los mayores, es menor que en personas más jóvenes. Es decir, aquellos que más la necesitan son las que más riesgo de tener una pobre respuesta tienen. Bueno, obviamente es un objetivo importante justamente es decir, hacer que la vacuna sea eficaz. La eficacia puede ser igual, aunque los anticuerpos sean bajos o aunque la vacuna no evite la enfermedad, sí que se sabe de todas maneras que, y esto han resaltado con muchas vacunas, la disminución de la severidad del cuadro en el caso de COVID y la mortalidad. Si bien no es nula, como en algún momento muy optimistamente se señaló, la mortalidad es mucho más baja y en ese sentido nosotros mismos con la vacunación en nuestro medio, que hemos visto ya tanta gente que ha tenido COVID después de vacunado, vemos que la severidad es mucho menor y también la mortalidad tiende a ser mucho menor. Muy bien. Muchas gracias, Un comentario, Julio. un comentario, Carlos, que me gustaría ver así una pregunta al grupo, porque como vos decías, sabemos que los inmunocomprometidos, ¿no? Por lo general no responden bien. Porque hoy hablábamos, alguien hizo la pregunta si había que dar otra dosis, una dosis extra para la variante Delta, que probablemente no nos sirva, pero en el inmunocomprometido, si tenés un paciente con un trasplante de pulmón, y viene a ver, tuvo las 2 dosis de cualquier vacuna, y ese paciente te dice, bueno, pero en realidad, ¿te parece que me tenga que dar otra dosis? Porque a mí me han dicho que con 2 dosis, yo soy un trasplantado y no... ¿te parece a ese hacerle, mandárselo a Jorge para que le haga el nivel de anticuerpo y darle otra vacuna más? Porque ahí estamos hablando de tratar de generar... Esa es una pregunta que todavía no sabemos, pero es común, ¿no? Que el paciente inmunocomprometido te pregunta. Hay un trabajo que analizó eso justamente en inmunocomprometidos, en trasplantados particularmente, y que son los que menos responden, se ve por toda el inmunocompromiso debido a las drogas que se utilizan, y un altísimo porcentaje tenía falta de anticuerpos luego de la primera dosis, y mejor en la segunda dosis. En ese caso, a uno le sugiere que si le damos la tercera es la vencida. Pero, evidentemente, bueno, es que el reflejo, por lo menos en la producción de anticuerpos, te hace pensar eso, que en este caso, no en el caso de variantes de virus que tienen una diferente estímulo antigénico, entonces, digamos, si le doy algo que no sirve, le doy el doble de lo que no sirve, voy a tener el doble de fracaso. Pero en el caso de una falta de respuesta por una debilidad del sistema inmune, uno le sugiere que requiere más dosis, más carga de antígeno o algún ayudante, si es que existe, para esta vacuna. Esto es lo que me parece podría ocurrir también. Solo un comentario puedo agregar en relación a lo que dicen el doctor Lunas y el doctor Ramírez. Tenemos una tremenda asignatura pendiente en el terreno de las vacunas frente a COVID. No tenemos un marcador subrogante de eficacia. Todavía no lo tenemos. Hay trabajos, hay un Nature interesante también que hace un análisis retrospectivo, pero no tenemos un marcador subrogante. Es decir, no es claro. Incluso cuando testeamos anticuerpos neutralizantes contra la variante que circula en el lugar donde estamos haciendo el estudio. Es decir, no podemos decir, bueno, con este tipo de técnicas, un título neutralizante de 1 en 200 involucra eficacia, porque también estamos viendo que hay gente que no se lo convierte y si la estadística da como que también estuviera protegido. Eso quizás tenga que ver con una característica particular de SARS-CoV-2 que tiene un periodo muy prolongado de latencia. Entonces, si nosotros tenemos células B de memoria, también estamos dando un tiempo para que se diferencien a plasmocitos productores de anticuerpos, puedan producir, bueno, pero eso es hipotético. Si tenemos una asignatura pendiente, no tenemos un
marcador subrogante o un algoritmo que nos permita predecir como sí tenemos en otras vacunas. Frente a SARS-CoV-2 no lo tenemos todavía. Hola, hola. Hola. Sí, sí. Sí. Bien. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, bueno, me toca presentar a la doctora Patricia Aruj, que es staff de neumonología en el Instituto Lanari, es docente de la Facultad de Medicina de la UBA y además es especialista en broncoscopía y en ultrasonografía pulmonar. Y la pregunta que tenemos para Patricia se refiere a la vacunación en los profesionales de la salud, que es un tema que me parece que es muy relevante. Si un profesional de la salud no quiso vacunarse, ¿debería volver a su trabajo o permanecer de licencia? Bueno, buenos días. Gracias por volver a estar acá con todos nosotros. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Yo voy a tocar dos aspectos. ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha bajito. Medio bajo, sí. A ver ahora. Ahí estamos. Ahí mejor. Sí, sí, sí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí, ahí mejor. Sí. Perfecto. Reitero, gracias Alejandro por la pregunta. Yo voy a tocar dos aspectos y seguro que va a haber opinión, así que nada, debatamos. Uno es, por suerte, tengo salió ahora hace poquitito un respaldo que no es particularmente el legal, sino el científico. Hay un statement intersociedades que salió ahora en julio, de 2021, Sociedad de Epidemiología, de Pediatría en Estados Unidos, los de cuidados prolongados, los que hacen asistencia a largo plazo, etcétera, etcétera, en donde específicamente el título es un statement intersociedades en vacunación COVID como condición de empleo en personal de salud. Esto hasta ahora, por lo menos hasta donde yo conocía, no lo había encontrado de esta manera, en donde claramente respalda, debería ser una condición de empleo para todo el personal de salud. Esa es la conclusión. La recomendación se basa en todo lo que estamos discutiendo, ¿no? En la alta eficacia de la vacunación para prevenir la enfermedad asintomática, en la vacunación completa ofrece las ventajas para la seguridad del paciente y de todo el personal sanitario. Hace hincapié que todo el personal sanitario es el personal sanitario que está en relación de dependencia, que está contratado, los estudiantes, toda aquel persona que está en forma permanente en un centro que brinda cuidados de la salud. La efectividad de las vacunas contra las cepas que circulan actualmente y que aparte como deja a la luz de que es poco probable que se logre una tasa de vacunación efectiva si no se exige como condición de empleo que se vacunen. Eso es como la más sencilla, digamos, de resolver, porque es algo accesible que todos pueden ir, buscar y está la evidencia. Respecto de lo legal, que es un poco lo que a mí más me interesa ahora en mi nuevo tópico, respecto de lo legal, lo que nosotros tenemos es básicamente lo que dice la norma legal vigente. Habíamos tocado un poquito en el webinar anterior. La doctora Capone trabajó mucho en esto. Hay una resolución del 4 de 2021 del Ministerio de Salud, una resolución conjunta, Ministerio de Salud y de Trabajo, en donde específicamente en cuanto a la vacunación, dice que las personas convocadas a trabajar de manera presencial, y esto viene a la segunda parte de la pregunta, que es la licencia, ¿no? Convocadas a trabajar de manera presencial, que cita a todas las que pueden ser, requieren presentar con una constancia de vacunación o manifestar con carácter de declaración jurada los motivos por los cuales no han podido acceder a esa vacunación. Esto es presentarse a trabajar pasados los 14 días de la primera vacuna, y en el caso de aquellos que tienen demasiada exposición, como puede ser el personal de salud embarazado, después de 14 días del esquema completo de vacunación. Y aquella persona convocada a trabajar en forma presencial que tenga la posibilidad de vacunarse y opte por no hacerlo, esto es lo que dice textualmente, ¿no? Este decreto conjunto, es que
y opte por no hacerlo, deberá actuar de buena fe y hacer todo lo que esté a su alcance para disminuir los perjuicios que su decisión de no vacunarse cause a los empleadores y a terceros, colegas, pacientes, etcétera, etcétera. Se entiende por esto que el individuo acepta los riesgos, no tiene una obligación de vacunarse, pero sí tiene obligación de retomar la presencialidad, o sea, licencia no cabe acá. Si el personal de salud no se vacuna, esto ya es opinión, uno debería plantearle la contradicción que eso genera, ¿no? O sea, por un lado, la ley vigente que nosotros tenemos, la 17.132 de hace muchísimos años, dice que nuestra responsabilidad es preservar la salud de las personas. No creo que nadie esté cuestionando hoy si se tiene que vacunar contra la hepatitis B, contra el tétanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien no hay nada legislado taxativamente al respecto, la verdad que creo que la obligación que nosotros tenemos como médicos es primero proteger no solo a nosotros, sino a nuestros colegas, a los pacientes y a todo aquel que nosotros atendemos. O sea que no creo que sea una opción decir para un profesional de la salud cualquiera sea, elijo no vacunarme. Esto ya es opinión. No sé si con eso contesto. En este punto, Patricia, hay mucho... No, yo quería decir simplemente esto, que hay mucho desconcierto en el ámbito laboral. En el ámbito laboral en general, los docentes, por ejemplo, exigen tener la vacunación completa y otro grupo también de trabajo, pueden ser choferes de colectivos, o sea, esto es una cuestión que queda a definir para darle claridad a los médicos, porque vienen los pacientes a reclamar o a pedir certificados todo el tiempo para eximirse de ir a trabajar. Así que es un punto muy importante que acabas de tratar. Lo que dice textualmente digamos, el decreto vigente, vuelvo a decir, del Ministerio de Salud y de Trabajo, es que las personas convocadas a trabajar de manera presencial deberán presentarse a trabajar después de los 14 días de haber recibido la primera dosis de vacuna. Y esto involucra a todo tipo de personas, trabajadores mayores de 60 años, embarazadas, trabajadores incluidos en grupos de riesgo, excepto aquellos que tienen una exposición exagerada, como puede ser un médico, un personal de salud, embarazada, que deberían acreditar el esquema completo. ¿Está bien? Pero esto es lo que uno puede, en lo que uno se puede respaldar y que está escrito y que está al alcance de todos, ¿no? Acá en Argentina. Sí. A mí me da la impresión que no termina de contestar la pregunta, porque si alguien no quiere vacunarse, entonces no vuelve a trabajar, ¿cuál es? Porque ahí no termina diciendo, si no lo hiciera, ¿qué es lo que ocurre? No, si no lo hiciera, dice que legalmente, esto sí está escrito, es la persona convocada que tenga la posibilidad de vacunarse y opte por no hacerlo, deberá actuar de buena fe y hacer todo lo que esté a su alcance para evitar los perjuicios. O sea, vale decir, la responsabilidad ya no es del empleador, la responsabilidad es del empleado. Esto en personal de salud es una responsabilidad grande. Lo que sí no dice la ley es qué es lo que uno hace, si le tiene que hacer firmar un acta de que no se vacunó y por qué. Ahora, no exime de la presencialidad. Los trabajadores que están convocados a trabajar en forma presencial tienen que presentarse. Uno no les tiene que dar licencia. Pero yo creo que si cuando se emplea o va a recibir ese trabajo, puede decir, sí, como uno de los requisitos es que esté vacunado, esto es una cosa. Si la persona ya está trabajando allí y dice, no, yo esta vacuna no me la doy o no me voy a vacunar por lo que fuera, porque tengo alergia a la vacuna, bueno, puede ser importante, o porque le tengo miedo, lo que fuera. Digamos, ahí queda un hueco porque además que es peligro para su salud y él a su vez que puede contagiarse y puede contagiar a personas que no tienen la enfermedad porque atiende pacientes. Es decir, en fin, yo creo que ahí el hueco que queda es que, bueno, que tampoco, es decir, que no hay nada punitorio, digamos, para esta persona, ¿no? El problema es difícil también de... Bueno. Pero puedo hacer una... Me parece que tendríamos que entonces aclarar. Cuando estamos hablando sobre cuidado de pacientes, cuando estamos hablando sobre desde el punto de vista epidemiológico, qué tendría que hacer,
También cuando estamos hablando de la educación pública, y también está el otro círculo que está acá, que es la parte política de cada país. Ahora, como trabajadora de salud, como cuidando pacientes, como decís, Carlos. Es decir, por ejemplo, para mí, yo no tengo ninguna duda que la vacuna tiene que ser obligatoria. Ahora, si en la Universidad de Louisville la vacuna no va a ser obligatoria, es porque la universidad depende del Estado, y el Estado está el gobierno y está toda la parte de ¿viste? Las uniones de los trabajadores. Ahora, si yo tengo un hospital privado, yo voy a la Cleveland Clinic y es mi hospital, y yo no dependo de nadie y no tengo plata del gobierno. Es como, escuchame, si no tenés la vacuna de influenza, no venís a trabajar. Hay muchos. Y ahora, como decíamos, esto es mucho peor que influenza. Si no tenés la vacuna de SARS-CoV, es decir, andate a trabajar a la parte estatal, pero acá en mi lugar privado, o sea, si vos tuvieras, ¿quién de nosotros que tuviera un hospital vas a permitir que una persona venga? Sería como decir, no, pero ¿sabes lo que pasa? A mí me gusta fumar y está fumando en la sala de cuidados intensivos. Sí, venir y a lo mejor te traes un SARS-CoV-2. Estamos hablando que el paciente de trasplante de pulmón, el paciente con cáncer, con quimioterapia, el paciente con trasplante de médula, y lo tenemos ahí, gastamos millones de dólares, el pobre paciente está tratando de salvarse y viene un flaco que se decidió no dar la vacuna porque la ARN me va a dar genética cuando quiera estar embarazada, no voy a tener un chico con 5 cabezas. Bueno, anda a trabajar a McDonald's, pero no vengas a trabajar a mi hospital. Sí, igual eso no exime de que a mi criterio. Perdón. No, digo, hay una cuestión que habíamos hablado del webinar anterior, que en realidad uno de alguna manera también está perdiendo un mecanismo de protección. Digo, olvidémonos de las cuestiones éticas, morales de los médicos, que salimos a recomendar una vacunación, no se me ocurriría pensar que alguien diga, no me quiero vacunar, pero la verdad es que uno está perdiendo una oportunidad de protección, porque una vez que se incorpora acá en Argentina una enfermedad, cosa que no ocurre hace muchísimos años, de tipo infecciosa, lo último que se incorporó es el HANTA, al listado de enfermedades que la ART debe hacerse cargo en todo sentido, y uno opta por no tomar ese beneficio, está de alguna manera perdiendo un derecho, ¿no? O sea, uno se está exponiendo y queda sin protección. Quiero decir, hay como muchas aristas en cuanto a los vacíos legales, hay infinitos. O sea, esto no es ley, es un decreto que salió en estado de emergencia, así como ponemos receta de emergencia COVID. O sea, salimos a tratar de hacer, o se salió a hacer lo mejor posible. Vacíos legales hay muchísimos. Como cada uno, si en un hospital universitario, en mi hospital, que es universitario, a nosotros se nos exigió presentar el carnet de vacunación, presentarlo. Claramente no hay, cuando uno no lo presenta y no lo hizo, no hay bueno, ¿y qué es lo punitorio? Tiene que ser punitorio, tiene que ser de conciencia, tiene que ser lo dejo afuera. ¿Qué sucede si no se hace? Entiendo que hay que formalizarlo en un acta, hay que formalizarlo escrito, firmado. Usted se hace responsable de todos los daños que pueda causar con todo esto. Sí, en el mundo real, digamos, por ejemplo, en mi hospital hay 2 grupos de pacientes, aquellos de los que no se vacunaron, ¿no? Aquellos que no se vacunaron y están concurriendo, digamos que eso implica asumir los riesgos y los cuidados, como vos decías, Patricia, pero después hay algún grupo, por ejemplo, en este caso es un solo personal que fue licenciado por algún factor de riesgo también discutible, porque tenía arritmia, y que no se vacunó y que no volvió al hospital, y entonces hay un vacío legal. Digamos, en un hospital dependiente del gobierno de la ciudad, no hay forma de exigirle que vuelva y no hay forma, es decir, hay un vacío legal. No tenemos un mecanismo, una herramienta que nos exige, que nos permita hacerle volver. Él dice, yo no vuelvo porque estoy licenciado por la enfermedad, soy un factor de riesgo y no estoy vacunado y no me quiero vacunar. Como la vacunación no es obligatoria, entonces es un tema, falta una herramienta que contemple ese tipo de situación.
Yo creo que esa persona tiene que ir a un área bien específica y bien deslindada que no tiene contacto con pacientes y después, no sé, un área de archivo, no sé qué se me ocurre, pero creo que lo primero que tiene que ser es médico, que pueda trabajar, ganarse el dinero con su trabajo y bueno, y de paso poner la tapa y a laburar. Sí, porque si es un vivo, bueno, necesita otro tratamiento. Sí, legislar al respecto. Y podría decir algo en relación a eso. Yo creo que también nosotros pensamos, yo estoy a favor de la obligatoriedad, me parece que hay que regularla y tiene que quedar bien claro que si nosotros tenemos ciertos normativos tenemos que cumplirlo, pero me parece que de manera simultánea hay que explorar y identificar y actuar sobre cuáles son los determinantes que están haciendo que la gente dude o se rechace a vacunar. Porque si no, lo que se puede hacer con la obligatoriedad es generar un poco más de alienación a las personas que están dudando de vacunarse y eso puede abrir un poquito más la brecha entre los vacunados y no vacunados. No sé si tuve mala conexión en el medio, no sé si se escuchó bien. Pero me parece que bueno, hay que trabajar sobre esa brecha porque si no, la obligatoriedad como mano dura no sé si va a ser la solución definitiva para el tema y creo que estamos yendo en esa dirección, pero hay que tratar con estos determinantes. Sí, además creo que la no obligatoriedad es fuerte, que es que todas las vacunas están bajo autorización de emergencia, es decir, no tienen todavía la definitiva. Entonces yo creo que eso es el fundamento por el cual la vacunación no es obligatoria tampoco, ¿no? Para el resto de la población. Pero creo que para lo que sí se enfatizó acá, y creo que es importante tenerlo en cuenta, es el riesgo de que un trabajador infectado pueda contagiar a otras personas. Yo creo que por eso me inclino más a que tenga que haber algún tipo de refuerzo de que la persona se vacune, y si no, contemplar la posibilidad de trabajo no presencial o algo de esto que en trabajadores de salud es crítico, que no se puede hacer, yo lo entiendo, pero realmente a mí me resulta muy difícil pensar que alguien puede ir a trabajar no estando vacunado. Por ejemplo, acá tenemos, hay me llaman cada tanto por es como un hogar de ancianos, pero en realidad son todas monjas católicas que están jubiladas, que están acá en Kentucky y pues, viven todas, y han estado, porque si estaba el COVID, son todas monjas arriba de 90 años, lo que han trabajado por todo el mundo y ahora vienen a jubilarse acá al Mother House. Y me decían que, por supuesto, tienen enfermeras, algunas están en cama, otras se juntan a almorzar, a cenar, y me decían que la gente de la cocina, acá en el interior de Kentucky, hay mucha gente que no se quiere vacunar. Me decían que tenía gente que venía a cocinar que no se vacunaba. Yo dije, mirá, hay una sola alternativa. Si vos querés trabajar en este hogar de ancianos, de monjas, te tenés que vacunar, si no, no te doy trabajo. No puedes venir a hacer la comida donde hay 200 monjas de 100 años que todas tienen problemas y porque trabajás en el campo en Kentucky ahora anda a buscarte otro trabajo. O sea, para mí, cuando uno está en contacto con gente que es de alto riesgo, si existe la posibilidad, para mí es ninguna duda. Vacunate, si no, este trabajo no es para vos. Hay montones de trabajos que no tenés que estar en contacto con pacientes de alto riesgo. Sí, eso en el sector público no puede pasar, porque no hay forma de decirle, ándate. Por supuesto, ese es el problema, que estamos, por eso ahí viene la parte política. Sí, totalmente. Laura. ¿Sí? Bueno, muy bien. Continuamos, seguimos adelante. Ahora una pregunta para el doctor Hefner, ¿sí? Las personas con enfermedad renal en diálisis crónica tienen menores niveles de anticuerpos tras la primera dosis de vacuna Sputnik V. Tras esta afirmación, completando el esquema con la segunda dosis, ¿los niveles de anticuerpos serían suficientes para la inmunización? No se escucha, doctor, no se escucha. Ya está.
Refleja un trabajo que estamos haciendo con Guillermo, que es el presidente de la Sociedad de Nefrología, básicamente. Los trabajos publicados en el tema previamente indican que los pacientes sometidos a diálisis son hiporrespondedores. Son hiporrespondedores. Nosotros lo que hicimos acá es básicamente más con este asunto de dilatar la segunda dosis, que fue en principio la estrategia que ahora se está modificando. Era bueno, si esa es la estrategia, por lo menos en los pacientes que tuviesen un riesgo aumentado, y un paciente que se somete 3 veces a diálisis en la semana, no solamente tiene un riesgo aumentado, sino ya sabemos por experiencia previa que pueden tener menor respuesta a las vacunas. Y realmente la diferencia fue muy marcada, muy marcada. Bueno, fue bueno hacer ese estudio porque con los resultados de ese estudio, más la evidencia internacional, la Sociedad Argentina de Nefrología consiguió que a los pacientes dializados no se les disponga ese retraso en la aplicación de la segunda dosis, y a partir de la semana pasada empezaron a vacunar con segunda dosis. No tenemos todavía los resultados porque no se cumplió los 14 días posteriores a la segunda dosis. Por lo que hay a nivel internacional publicado, que hay varios trabajos publicados, con el esquema completo responden, pero aún con el esquema completo muestran a nivel de anticuerpos neutralizantes una respuesta menor. Entonces está planteada la pregunta esta, ¿serviría una tercera dosis? Hay trabajos que, por ejemplo, en los pacientes trasplantados, trasplante de órganos sólidos vascularizados, ya se ha propuesto, son trabajos importantes, una tercera dosis. Entonces la pregunta está abierta, veremos los resultados que hay, pero bueno, me parece que fue positivo la iniciativa de la Sociedad Argentina de Nefrología. Nosotros solo colaboramos con la determinación de anticuerpos, en el sentido que con esa línea argumental se presentaron los resultados al gobierno de la ciudad y rápidamente se autorizó aplicar la segunda dosis. Bien. ¿La respuesta celular también sería menor, doctor, en estos pacientes? El asunto con la respuesta celular, hay dos matices para considerar. Primero, es más complicado medir la respuesta celular. Es decir, hay un grupo muy bueno, un grupo excelente, dirigido por Gabriel Rabinovich, que montó toda una plataforma en Monroe Obligado, el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Entonces, el problema que tenés es que necesitas primero aislar las células, que son células mononucleares de sangre periférica, hacer cultivos de 48 horas, hacer estudios de citometría de flujo, tener acceso a pools de péptidos para diferenciar lo que es respuesta a los viejos coronavirus y a SARS-CoV-2. Entonces, sí, no medimos nosotros eso, no estaba dentro del objetivo. El marcador subrogante que tomamos son anticuerpos neutralizantes. Ahora, para tener una buena respuesta de anticuerpos neutralizantes, tiene que haber una respuesta T involucrada. Si una buena respuesta de anticuerpos neutralizantes no son solamente linfocitos B que se diferencian a plasmocitos y producen anticuerpos, sino involucra una respuesta de un subcompartimento de células T que son las células T foliculares. Más allá de que en todos los estudios de fase 3 también se mide básicamente el perfil TH1, cuando vos tenés una buena respuesta de anticuerpos neutralizantes significa que hay maduración de la afinidad de los anticuerpos, y la maduración de la afinidad involucra ya la participación de la respuesta T. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a continuar con el doctor Oscar Rizo. Doc, sobre la mutación de las cepas y esta aparición constante de variantes, ¿el virus tiene capacidad innata de seguir mutando más allá de que todos los individuos eventualmente se vacunen? ¿Cuál es la razón por la cual aparecen las mutaciones en los virus? ¿Y hay alguna manera de evitarla? Bueno, perdón que parezco un neumonólogo devenido a genetista, pero bueno, voy a responder sobre esto. Primero, que los virus ARN tienen una tasa alta de replicación, digamos que es encima de 10 a la 12ª, o sea que más o menos cada 10 horas se producen 100.000 copias. Es un virus que rápidamente tiene una tasa de replicación sumamente alta. Con un bajo tamaño del genoma, digamos que es alrededor de 32 kilobases, con lo cual es un genoma que es fácilmente manipulable y tiene, digamos, cualquier cambio, variación o polimorfismo puede transformar, digamos, en un cambio genético significativo.
Y a su vez tiene una alta tasa de mutación, como tienen todos los virus ARNA, quizás menos que el virus, por ejemplo, del VIH o que otros virus, pero tiene también una alta tasa de mutación, y esto genera una situación que se llama la aparición de cuasi especies en estos virus, que son, digamos, o equivalentes, digamos, a decir nube de mutantes, es decir, que en realidad la población de virus tiene múltiples genomas asociados, múltiples genomas, de hecho pueden haber múltiples genomas particularmente resistentes. Nadie sabe si, por ejemplo, cuando apareció la cepa de Wuhan, ya no tenía, por ejemplo, las variedades, alguna de las variedades. Lo que pasa es que como selección natural, diríamos, quedan retrasadas en esa nube de mutantes que es la replicación de este tipo de virus. Todo eso hace que sea rápida la posibilidad de, digamos, de que generen variantes y, digamos, la aparición de variantes está en relación de alguna manera con la tasa de replicación del virus. Por otro lado, diríamos, hay una ventaja biológica evolutiva en los virus en tener mayor susceptibilidad, pero menos virulencia, porque claramente el virus que tiene una alta virulencia tiende a desaparecer más rápidamente, salvo que tenga una tasa de replicación excesivamente alta. Y por otro lado, diríamos, la presión de selección que se está ejerciendo con las vacunas sobre los virus hace que potencialmente estas cuasi especies de repente pueden aparecer en algún momento, con lo cual a dónde voy en todo esto es que la chance de que el virus siga teniendo variantes existe, diríamos, y que se va a reducir en la medida en que la vacunación sea globalizada. Perfecto, doctor, muchas gracias. Solo un comentario adicional al doctor Rizzo, ya que hablamos de variantes. Se publicó hace 3-4 días atrás el último informe del consorcio País, que es un consorcio que secuencia. El último informe son cerca de 1000 secuenciaciones para ver cuál es la composición de cuasi especies que hoy circulan en la Argentina. Y fíjense, la variante que circula en forma más amplia es la P1, la de Manaus, la de Brasil. 60% de lo que está circulando en el país, 60% es P1 Manaus, que ya sabemos que es más transmisible y que es más agresiva. Y en parte explica lo que pasa. Y una variante que antes la tomábamos como muy transmisible, que es la británica, ha descendido su prevalencia relativa. Es decir, que la P1 está avanzando y está avanzando sobre la británica y está avanzando también sobre una tercera variable, que es la variable andina, que es una variante de interés, no de preocupación. La variable andina surgió en Chile, Perú, no está claro, se trasladó por los estudios epidemiológicos, parece que se transmite más fácilmente, pero evidentemente frente a andina y británica, P1 se ha impuesto en forma absoluta. La única buena noticia que hubo es que pese a que hay 15 casos detectados al ingreso al país de la variante Delta, en este muestreo de 1000, que refleja una experiencia de 2 semanas y media para atrás, no se ha detectado ninguna variante Delta. Eso no implica que no esté circulando, pero bueno, si está circulando, por ahora circula poquito. Era para completarlo el doctor Rizzo solamente. Excelente. Y puedo hacer otro comentario también para... siempre me llamó la atención cuando damos clases de virología, también con el virus de HIV, que como decíamos, ¿no? Cuando el virus se multiplica constantemente, como decía Oscar, se multiplica muy rápido, y la polimerasa tiene que copiar, ¿no?, los aminoácidos al próximo virus, siempre decimos, bueno, la polimerasa tiene errores y copia algunos aminoácidos equivocados. Entonces, cambia algunos aminoácidos, y entonces el virus le sale un hijo que no se parece a la madre. Y yo siempre he dicho en mi mente, la polimerasa, esos no son errores. Eso es justamente el problema que tenemos. Que cada vez que el virus se multiplica, la polimerasa siempre cambia los aminoácidos. Y te tira 100 variantes nuevas a ver cuál pega. Y después las que pegan son las que, como decís, son más virulentas. O sea que entonces, volviendo a la pregunta de Alejandro, es decir, vamos a seguir teniendo variantes, pero es que el virus hace variantes todos los días. Porque la polimerasa nunca copia los aminoácidos exactamente del virus original. Entonces, cada vez que decimos, las polimerasas de ARN siempre cometen errores. Para mí no son errores, es una cuestión evolutiva
que es exactamente lo que uno quisiera tener. Seguir cambiando, y volviendo a lo que decíamos, el problema es que si uno tiene el virus por mucho tiempo y el virus sigue multiplicando en uno mismo, uno tiene la posibilidad de hacer el experimento en el humano para ver qué virus anda mejor. Y ahí volvemos al hecho de que muchas de las variantes, en teoría, se pueden generar en los inmunocomprometidos, que siguen infectados por 3, 4, 5 semanas, y hemos visto que en la misma persona el virus arranca con una variante y después va cambiando, lo cual también hace más importante que nuestros inmunocomprometidos que estar bien protegidos, darle por ahí una dosis de más, y no estar en contacto con una persona, con un médico que se le ocurrió no vacunarse porque tengo fibrilación auricular. Pero digo, la polimerasa de ARN siempre genera virus que son variantes distintas. Ok. Muchísimas gracias, doctores. Vamos con la siguiente pregunta, que es para el doctor Alejandro Videla. ¿Sí? Se habló mucho de lo que es la toxicidad de la proteína S, la proteína Spike, que está en la vacunación contra COVID. Y la pregunta es acerca de qué estudios científicos en qué basan la afirmación de que esta vacuna es inocua, ¿sí? Poniendo justamente en paralelismo esta toxicidad de la proteína S. Bueno, a ver, yo creo que el problema con la proteína S es que es el punto de entrada del virus a la célula huésped. Con lo cual, si bien es cierto que la proteína S tiene bastante que ver con la capacidad infectante del virus y todo lo que vamos viendo de las variantes tiene que ver con modificaciones de la proteína S, también es cierto de que el problema no es la proteína S per se. La proteína S, en realidad, si es libre del virus, no produce ningún problema, no tiene capacidad tóxica por sí misma. De hecho, una de las vacunas más prometedoras, que es la vacuna de Novavax, está basada en una plataforma en la cual lo que se administra es un derivado de la proteína S y que tiene, por un lado, muy buena eficacia y por el otro lado, parece ser una vacuna muy flexible para modificar según la aparición de nuevas variables y una vacuna con capacidad, sin evidencia de efectos adversos severos, con lo cual no parece haber una asociación de la proteína S con una toxicidad per se que digamos, que preocupe para el hecho de que al momento que dispongamos de vacunas para que presenten esa proteína. De hecho, bueno, lo que hace la mayoría de las vacunas, presentar contenido genético que genera esa proteína, pero no hay evidencia de que la producción endógena de la proteína después de la vacuna se asocie con ningún efecto adverso ni con ninguna toxicidad. Perfecto, Doc, muchas gracias. Bien. Bueno, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Lo que es interesante, ¿no? Es que Sí, mucha de la toxicidad que sabemos, ¿no? Que como Juan decía, está bien estudiada en las vacunas de ARN o la vacuna de adenovirus, ¿no? De Johnson & Johnson, AstraZeneca. En realidad, mucha de esta toxicidad, que no la podemos explicar muy bien, es un poco parecería como de autoinmunidad, ¿no? Esto de los coágulos y la miocarditis y las trombosis en estas zonas tan raras. O sea que en cierto modo, algo, como decías Alejandro, le damos siempre, con todas las vacunas, le presentamos la proteína S y uno genera anticuerpos. Pero yo me pregunto, es decir, esta subpoblación, uno genera anticuerpos, pero de alguna manera es como una cross-reactividad que genera anticuerpos a la proteína S y daño el miocito y activo las plaquetas y se me hace una coagulación. O sea, hay algo todavía que los inmunólogos nos tienen que ayudar mucho a poder a ver cómo disminuimos y ahora con la Johnson & Johnson, ¿no? Los reportes de Guillain Barré, es como que hay una base de enfermedad, o la idea de que los pacientes con enfermedad reumatológica, después de la vacuna, la enfermedad reumatológica se te puede poner un poco peor. Toda una historia inmunológica que todavía no entendemos bien, ¿no? No sé si alguien tiene algún detalle más reciente de esto, pero es como que autoinmunidad tiene mucho que ver. Y es todo en relación a anticuerpos que hacemos a la proteína S.
Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Doc. Vamos a continuar con el doctor Franco. En referencia a los ensayos, a la realización de ensayos clínicos de vacunas en países de bajos o medios ingresos, ¿qué te parece, Doc? ¿Cuál es el beneficio? ¿Quién se beneficia? Bueno, ese es un tema muy interesante por cómo va cambiando la situación. No es lo mismo cuando estábamos el año pasado a mitad de año o más temprano, que no había ninguna vacuna disponible, entonces uno da la bienvenida a ensayos clínicos que se realizan acá, porque de por sí uno estimaría que al menos la mitad de las personas recibirían una vacuna con la esperanza de que fuese eficaz. Y encima, teniendo en cuenta hay unas normas internacionales de ética que son las SIOMS, que indican cuáles son los principios éticos y particularmente mucho de lo que regula SIOMS es en términos de la ética de investigación en países en vías de desarrollo, y cuáles son los resguardos éticos para evitar lo que se llama la explotación, ¿no? De ser sujetos experimentales en situación de desventaja. Entonces, ante la falta de una vacuna, que se vacune aunque sea la mitad de los participantes, y después cuando se prueba que es eficaz, vacunar al resto de los que recibieron placebo, es una gran ventaja para un país, y también más aún cuando ese ensayo clínico está vinculado con la promesa de que por haber contribuido a la ciencia, en el sentido de haber puesto los brazos de voluntarios, de gente que de manera más o menos altruista nos permitió que se aprueben las vacunas, hay una promesa de que la vacuna va a llegar de manera más o menos priorizada. Esto no se cumplió tan así en los ensayos clínicos que pasaron en Argentina, por ejemplo. Y nosotros escribimos sobre este tema. Hay ciertos ensayos clínicos de algunas vacunas que se realizaron y después, cuando llegó el momento de firmar acuerdos, no se firmaron. Y esto es un problema porque estaban dadas las condiciones en Argentina para reclutar voluntarios y vacunarlos, pero a la hora de firmar un acuerdo de adquisición y distribución de las vacunas, el riesgo era alto. Teniendo en cuenta que el mayor riesgo de todo es participar en un ensayo clínico que uno no sabe dónde va a estar o qué va a salir. Entonces, en ese sentido, hubo ciertas cosas que nos llamaron la atención del punto de vista de lo que es la ética de la investigación, que plantea, bueno, ¿cuál es el escenario ahora? ¿Cuáles son las condiciones para que se haga un ensayo clínico? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el tiempo para definir en qué momento el ensayo clínico se abre? ¿Y qué pasa con las personas que están recibiendo placebo? ¿Se puede dar placebo en el contexto de que ahora están vacunando a gente de 20, 30 años? O sea, la vacuna está disponible. Entonces, si hay una vacuna eficaz disponible y eficaz, ¿se justifica que uno tenga un ensayo clínico en control a placebo? Como todos sabemos, la razón por la cual existen los ensayos clínicos en relación al placebo son varias, pero la principal es por el tema estadístico de que necesitamos menos participantes. Entonces, cuando uno tiene un ensayo cabeza a cabeza entre dos vacunas, necesita reclutar el doble o más de participantes para encontrar una diferencia clínicamente relevante con el poder estadístico. Entonces, hay un tema económico en cuánto cuesta hacer un ensayo clínico que nos sale mucho más barato si lo hacemos con placebo. Pero en el contexto actual, el reto más importante que vamos a tener es que las compañías farmacéuticas van a tratar de mover sus ensayos clínicos a los lugares donde saben que va a ser muy difícil llegar la vacuna y de qué manera lo hacen, en el sentido de que si toman un país que realmente tiene 2 o 3% de vacunación y no está llegando ninguna vacuna, caen con el ensayo clínico y decimos, bueno, como ustedes no tienen ningún tipo de chance de que tengan vacuna en los próximos meses, hacemos ensayo clínico y damos placebo. Pero bueno, el reto que tenemos acá es que ahora tenemos amplia disponibilidad de vacunas. Yo soy un poco más optimista quizás, pero tenemos mayor disponibilidad de vacunas y bueno, se plantea este tema de que no creo que sea viable seguir
haciendo ensayos clínicos o placebo. Hay otros tipos de ensayos clínicos que son como el doctor Geffner mencionaba, si se le agrega una dosis adicional a inmunosuprimidos o si se agrega o la expansión a poblaciones que son poco estudiadas como las embarazadas y los niños, que plantean retos adicionales. Ustedes saben que en la investigación típicamente las embarazadas y los niños son poblaciones poco estudiadas, o sea, que tienen una doble exclusión. Por un lado, hay una paradoja que no se hacen experimentos en niños y embarazadas porque son poblaciones que se consideran como vulnerables y de riesgo, pero a su vez también estas poblaciones se ven perjudicadas porque no hay evidencia directa que apoye cuáles son los tratamientos efectivos en esas poblaciones. Entonces uno termina extrapolando lo que vio en personas adultas no gestantes a lo que pasa en niños y mucho de lo que es la pediatría se hace por extrapolación de los ensayos clínicos en adultos y nunca se llegan a hacer niños. Entonces hay retos ahí de cómo se hacen cuál es el balance entre riesgos y beneficios, el riesgo de tener COVID versus el riesgo de tener eventos adversos a la vacuna, que eso, mientras que uno va bajando la edad, es distinto que en adultos. Entonces, básicamente los tres principales retos tienen que ver con hasta qué punto podemos usar placebo, qué va a pasar con los beneficios en el lugar de origen una vez que se implementa la vacuna y cómo trabajar con estas subpoblaciones. Muchas gracias, doctor. Sí, Julio y Doctor, Carlos. sí. Sí, porque en realidad, Juan, vos decís que sos optimista, pero dejando de lado ser optimista o no optimista, ¿qué porcentaje de la población a vos te parece que tendría que haber cualquier tipo de estudio, ¿no? Ya con vamos a poner COVID-19. Sí, ¿qué porcentaje de la población tendría que tener un país vacunado para decir, bueno, hacer un estudio prospectivo con control sin vacuna es ahora en estos momentos no ético? Porque yo tengo entendido, no conozco muy bien, pero tengo entendido que en Argentina, totalmente vacunados, hay todavía menos del 15% de la población. 11%. 11%. Entonces, a mí me parece que si yo tengo un país con un 11% de la gente está totalmente vacunada, si a vos te parece que sería en estos momentos no ético hacer un estudio de una vacuna de COVID con un placebo, sabiendo, si yo le digo a la persona, este estudio me va a llevar 3 meses, pongo 10.000 y en 3 meses me fijo y en 3 meses, si la vacuna funciona, los 10.000 que tuvieron placebo, entonces yo pienso, en 3, 4 meses tengo una vacuna si estoy en el placebo y en un país de que ya llevamos 1 año y medio de pandemia con 11%, ¿cuándo me va a llegar? O sea, igual el término, acá hay un temita que yo, o sea, acá se mezcla lo epidemiológico con la experiencia individual. Los motivos por los cuales la gente hay un tema de factibilidad también, ¿no? En el sentido de que la gente, ¿por qué se une un voluntario a un ensayo clínico? Por supuesto lo puede hacer por el bien de la humanidad, pero muchas personas sí se anotaron para tener al menos un 50% de chance de tener la vacuna. Y hoy en día estamos que alguien me corrija por favor, pero estamos con más del 50% de la población con al menos una dosis de la vacuna y en ciertos lugares ahí estamos llegando al punto donde están ofreciendo vacunas y está llegando poca gente. Entonces, lo que se empieza a ver es competencia entre los ensayos clínicos y la disponibilidad de la primera dosis. Entonces, el voluntario que se anota al ensayo clínico de la vacuna y dice, bueno, durante los próximos 3 meses yo voy a estar con vacuna o placebo, no lo sé, por separado, sale en la televisión y dicen, mañana podés vacunarte. Entonces, ¿cuáles son los incentivos para el voluntario de decir, bueno, voy a seguir sin vacunarme en los próximos 3 meses, teniendo la posibilidad de vacunarme el día de mañana en la esquina de mi casa? Entonces, hay un temita donde... y aparte también sabemos que estamos hablando de fully vaccinated, bueno, 11, 15%, ¿no? El número se va moviendo todos los días, pero sabemos que con una dosis también hay una protección importante. Entonces, y de hecho la mayor parte de la inmunidad se genera durante la primera dosis, que me corrija el doctor Geffner, pero bueno, y la segunda dosis tiene por supuesto ventajas. Entonces, ahí hay temas donde se mezcla lo ético
nosotros trabajamos en investigación con nuestros estudiantes, siempre hablamos de los criterios FINER, ¿no? Factibilidad, interesante, novedoso, ético y relevante, ¿no? Siempre esos criterios están como medio entrelazados. La factibilidad se roza con lo ético y la relevancia. Entonces, en la medida que se hace muy disponible la primera dosis, se vuelve menos ético. Lo ético también es un continuo, no es categórico, ¿no? Se vuelve menos ético y a su vez se vuelve menos factible. Entonces hace retos especiales a cómo se piensan los ensayos clínicos. Ojo, yo no estoy diciendo que no se tengan que hacer, estoy diciendo cuáles son las variables. No estoy en condiciones de ser categórico en ese aspecto. No sé si con eso me explico más o menos un poquito más. No, yo el comentario que quería hacer, yo creo que si hay ensayos clínicos de ahora en adelante, serán comparando la Sputnik, la Pfizer, la que fuera, con otra vacuna que por algún motivo muestra ser superior. Bueno, en ese caso, bueno, tendrá que convencerte que vale la pena o no. Bueno, por supuesto que tendrá que ser aprobada la vacuna por el ente que sea, el regulatorio, etcétera. No, lo otro que no entendí, por eso te quería preguntar, Juan, cuando vos comentabas, a mí el año pasado, cuando sobre todo Pfizer empezó a hacer el ensayo clínico acá, y después hubo también uno de Johnson Johnson y alguno más, creo que de Sinopharm. Bueno, interesante porque la gente accedía a la vacuna, tanto porque le tocaba esa vacuna en la randomización, o porque después, bueno, cuando terminaba el ensayo clínico, vacunaron a todo eso, pareció bien, y ahora, evidentemente, esto no tiene sentido, como decía, pero la pregunta es que vos decís que no funcionó, o que no entendí cuando vos hiciste una especie de comentario crítico acerca en ese momento, ¿no?, de los ensayos clínicos. No terminé de entender. En lo que es, ahí no hay, la SIOMS da una pauta medio general, pero hay bastante escrito sobre cuál es el beneficio cuando se hace un ensayo clínico en un lugar donde hay condiciones favorables. Entonces, el área se beneficia el participante, o se beneficia la estructura. Entonces, por ejemplo, si hace un ensayo clínico en un hospital, ¿no? No de una vacuna, pero de un antibiótico. Entonces, el laboratorio hay que darle los reactivos para que mejorarlo, para que pueda hacer testeos de resistencia antimicrobiana, y eso no va a beneficiar solamente a los participantes del ensayo clínico, sino va a beneficiar a todas las personas que se atienden en el hospital. Entonces, siempre los ensayos clínicos, el beneficio se espera que redunden un poquito más, que particularmente cuando las condiciones del contexto son muy desfavorables. Si uno va a hacer un ensayo clínico en un lugar donde las condiciones son muy desfavorables, uno espera que el sponsor genere las condiciones no solamente para las personas, sino para su entorno, para evitar básicamente lo que es la explotación y la coerción, en el sentido de decir, vos participás en el ensayo clínico porque no tenés ninguna otra alternativa. Porque la única alternativa que tenés de tener un tratamiento digno es participar en el ensayo clínico, donde te van a pagar un auto para que vayas al hospital, te van a pagar los viáticos. Hay gente que está en situación de inseguridad alimentaria, y el ensayo clínico les paga todos los viáticos. Entonces, es muy importante que no haya una coerción. Entonces, los ensayos clínicos no tienen que ser tan explotativos desde el punto de vista de beneficiar al individuo, sino a su entorno. Y para las vacunas es más complejo aún, porque uno espera que la persona, el participante, cuando se una, espera que ese beneficio del conocimiento no sea solamente a nivel individual de poder vacunarse, sino de que su entorno, aunque sea su entorno inmediato, se pueda vacunar. Entonces, ¿cuáles son las garantías que dieron las compañías farmacéuticas cuando hicieron los ensayos clínicos de que iban a proveer de vacunas a el entorno del paciente? Y eso no hubo ninguna garantía. Y bueno, voy a decirlo ya que estamos, la vacuna de Pfizer estaban dadas las condiciones para hacer ensayo clínico, pero no estaban dadas las condiciones para distribuir la vacuna, que a mí me parece un poco paradójico eso. ¿Por qué podemos experimentar con una vacuna en Argentina, pero después las condiciones para que venga la vacuna no están? Entonces, es un doble estándar. O se puede aplicar la vacuna en el país, o no se puede aplicar la vacuna en el país. Pero perdóname, yo no estoy en Argentina, ¿no? Y por supuesto no puedo opinar, pero puedo decir, las condiciones no estaban. Pero hasta donde yo tengo entendido desde lejos,
Pfizer no entró a Argentina, pero ¿sabemos por qué Pfizer no entró a Argentina? ¿Las condiciones no estaban hechas por Pfizer o por el gobierno argentino? Porque vos estás hablando como que Pfizer decidió no mandar la vacuna a Argentina. El gerente de Pfizer dijo que no estaban dadas las condiciones legales. Sí, no, pero me parece que eso ocurrió en otra etapa. ¿Las condiciones legales desde el punto de vista de Pfizer o desde el punto de vista de Argentina? No sabemos qué pasó. Del punto de vista de Argentina, que las condiciones legales en Argentina no estaban como para que se distribuya la vacuna. Eso lo dijo el gerente de Pfizer, no estoy haciendo rumores. Pero entonces me parece que tenemos que aclarar. Cuando uno hace un consentimiento, estoy de acuerdo con vos, cuando vos le explicás al paciente, voy a testear una vacuna, uno siempre le dice, mira, voy a hacer una vacuna nueva y esto te va a ayudar a vos, pero esto te va a ayudar a tu mamá, a tu papá, a tu tío, porque estamos haciendo una vacuna. O sea que cuando uno entra a una vacuna, uno siempre dice, bueno, yo ayudo a mis compatriotas, a mi sociedad. Después que si la vacuna funciona y después resulta ser que yo miro alrededor y digo, ¿qué pasó? Ninguno de mis familiares tiene la vacuna, yo me puse de voluntario, yo estoy de acuerdo con vos, eso es muy malo para el paciente porque siempre en el consentimiento lo decimos, vos estás ayudando a la sociedad y resulta después que la vacuna no entra al país. O sea, eso está mal, eso está muy mal. Pero lo que yo no tengo en claro, esa parte que está muy mal, ¿quién fue responsable de que esa persona que fue vacunada no tenga la familia vacunada? Ah, bueno, yo no puedo hablar de responsabilidades, pero quiero hacer una aclaración. Yo creo que el escenario ideal hubiese sido, desde el punto de vista de la ética de la investigación, que se hubiese previsto cuál era la estrategia de distribución de la vacuna a futuro y que se hubiese hecho un acuerdo a priori vinculado con el ensayo clínico. Totalmente de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo. Si es efectiva, la vacuna va a llegar en tales términos, en un marco legal de Argentina está bien, está todo bien. Entonces, a priori creo que la gente se entiende. Entonces, creo que yo no estoy en condiciones de hablar de responsables, pero me parece... Yo creo que a lo mejor esto, como tantas cosas que aprendimos en la pandemia, yo creo que esta pandemia es un entrenamiento de un virus que mató una pandemia muy leve, pero es un entrenamiento para todo lo que tenemos que hacer para la próxima pandemia, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa bien clara. Si vamos a hacer estudios clínicos en un lugar, bueno, ese lugar tiene que tener la vacuna. Exacto. Sí, igual eso aparentemente pasó en dos etapas distintas. Fue la primera vacuna aprobada, la de Pfizer en Argentina por Animat. Carlos, tuvimos otro problema similar con el ensayo de Coronavac. Cuando Coronavac tiene eficacia no suficiente para ser aprobada como vacuna, según el resultado del ensayo preliminar, los voluntarios decían, entonces no estoy vacunado. Primero, tenían que abrir el ciego, pero suponiendo aún los que recibieron la vacuna, tampoco estaban protegidos. Entonces, ¿qué había hecho Coronavac para conseguirles una vacuna eficaz a los voluntarios? Ese fue un tema intenso, digamos. A mí me preguntaron en un reportaje periodístico sobre este tema, y me parecía que Coronavac tenía que hacer algo para garantizar que los voluntarios que habían sido reclutados y que en algún caso seguramente habían diferido la vacunación de sus programas nacionales, recibieron la vacunación con una vacuna eficaz. No, todo eso, todos pasamos por eso, sí. Okay. Perfecto, bueno, para ir cerrando, tenemos, María Laura, una última pregunta. No te escuchamos, Laura. Estás muteada. Estás muteada. Una pregunta para la DUJ. ¿Sí? ¿Existe alguna experiencia? Cerrando hasta la última pregunta. Perdón, la voy a reformular yo porque a Laura no se le escucha bien, ¿sí? Ahí está, la reformulo. Primera dosis de una marca y segunda de otra, ¿no debería Argentina iniciar estudios de combinación Sputnik, CanSino, dada la poca disponibilidad del segundo? Doctora, la pregunta es si hay alguna experiencia, sí, por primera dosis de una marca y segunda de otra. Y sobre la experiencia de Sputnik, CanSino, acá en Buenos Aires. Bueno. ¿Se escucha? Sí. Sí, ya está, gracias Laura. Bueno. Hola, ¿se escucha?
Sí. Qué preguntón. Bueno, a ver. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, les voy a dar mi opinión y ojalá que dé para que podamos charlar o para que manden preguntas por el chat. Creo que es un tema que es de interés internacional, significativo, el tema de la combinación de vacunas por varias razones. Una es inicial, fue para mitigar como las crisis de suministro que podría haber y garantizar la continuidad de esa vacuna, eso por un lado. Por otro lado, una especulación de que combinar vacunas podría ampliar la respuesta inmunológica. Por otro lado, surgió lo del tema de AstraZeneca, en donde en muchos países se empezó a hablar que les había tocado primera dosis de AstraZeneca inicial, y posteriormente se dijo, bueno, no se la vamos a dar a menores de 60 años, entonces había que salir con un plan B. En muchos países se está probando combinaciones. Hay bien una alerta en donde esto debería quedar medio relegado a la decisión de las autoridades de salud pública y no hacer un shopping de vacunas. Concretamente, Canadá, por ejemplo, puede intercambiar ambas vacunas de ARN mensajero, y en otros países, en Europa, en países nórdicos, en España y demás, AstraZeneca y Pfizer son vacunas que uno puede empezar con una y terminar con otra. Esto en cuanto a la realidad, a lo que está ocurriendo. En cuanto a la información de trials, no nos olvidemos que en el análisis de Lancet de la vacuna de Sputnik es una combinación, la vacunación completa, son 2 adenovirus diferentes. Cuando se probó adenovirus 26-26 se vio que esto no estimulaba de la misma manera la respuesta inmune, y en ensayos clínicos recientes que salieron, los primeros resultados, tanto en España como en Reino Unido, está el COMCOV y está el COMVIVAX, que son donde se vio mejor respuesta inmune con AstraZeneca y con Pfizer posteriormente. En Cuba, el Instituto Finlay con los Soberana y Soberana Plus también mostró que la respuesta de anticuerpos fue creciente, 30, 60, 90, 90% de respuesta de anticuerpos, y hay una cantidad enorme de estudios observacionales interesantes, en Alemania varios, hay en profesionales de la salud, en donde esta misma combinación de AstraZeneca-Pfizer mejoró la respuesta inmune. ¿Qué pasa en Argentina? Para ir por cuestiones de tiempo, en Argentina, bueno, se especulaba, ante la falta del segundo componente de Sputnik, que CanSino era la candidata firme. Esto está, cualquier cosa, corríjanme, aún obviamente no está disponible, pero ANMAT ya firmó la aprobación por vía de emergencia, el Ministerio de Salud ya firmó, y quedaría pendiente la firma de autoridades de CanSino para formalizar el contrato y que se disponga de CanSino. En el mientras tanto, el 1 de julio, casi ahí sincrónico con la firma de ANMAT, el Ministerio de Salud convocó a distintos grupos de investigación para evaluar los esquemas heterologos con las vacunas que sí tenemos disponibles, como Sputnik, Sinopharm y Astra. Y por otro lado, también sabemos, esto a mucho más largo plazo, que un laboratorio local, el laboratorio Richmond, está con el tema de la producción de la vacuna Sputnik del segundo componente, si bien sabemos que esto tiene que pasar el filtro del laboratorio, el filtro de ANMAT y el filtro del Instituto Gamaleya, y esto tiene una demora. Pero bueno, en principio esto es como lo promisorio, ¿no? O sea, podemos entrar dentro de el interjuego del mundo con lo disponible, como para que toda la gente para que se pueda aumentar ese 11% que tenemos de segundos vacunados, ¿no? Esto es un poco lo que yo tenía para decir. Okay. Y solamente completo algo muy cortito. Ciudad, provincia y nación ya están implementando. Ciudad ya lo está implementando, y lo que básicamente está haciendo una combinación es de Sputnik, primera dosis, con Sinopharm como segunda dosis,
Sputnik primera dosis con Oxford AstraZeneca como segunda dosis. Eso ya está en marcha, digamos, las cortes ya fueron reclutadas y a nosotros ya nos llegaron muestras para hacer los estudios. Y en relación a lo que decía Patricia, que es totalmente cierto, la vacunación heteróloga esta, Oxford AstraZeneca Pfizer, ha dado buenos resultados. No me termina de quedar claro un efecto, digamos, se ha demostrado la combinación de Oxford AstraZeneca primera dosis con Pfizer segunda dosis, que en ese caso no fue por escasez, sino para escapar un poquito a las propiedades protrombóticas de Oxford AstraZeneca. Sí, el esquema heterólogo ha demostrado claramente ser superior en términos de anticuerpos frente al esquema homólogo de Oxford AstraZeneca. No me queda claro de la lectura de datos, que he visto los 2 o 3 trabajos, si este esquema heterólogo realmente fue superior al esquema homólogo de Pfizer, porque no vi esos datos. Sí, en relación a AstraZeneca. Uno de los estudios no tiene control, o sea, es un trial, pero no se hizo AstraZeneca, por ejemplo, se hizo AstraZeneca placebo, o sea, La AstraZeneca existe ya. Quiero decir, es como tramposo, ¿no? O sea, es decir, bueno, sí, AstraZeneca, Pfizer funciona, aumentó respecto de lo conocido, o los números conocidos, pero el otro grupo recibió AstraZeneca placebo. Eso es una realidad. El del Instituto Finlay sí se vio que la aumentaban los datos, y con Sputnik sí, el que se vio en donde la combinación de adenovirus aumentó. Después el resto, digamos, es como algo bastante reciente. A mí tampoco me quedó muy claro que esto sea así una evidencia para decir. Un comentario, que, volviendo a lo que decía Juan, que cuando no están las cosas claras, uno de los problemas que tenemos es qué pasa con los efectos adversos de la vacuna. A mí se me ocurre pensar de que si yo tengo una vacuna de un adenovirus, lo que sea, 5, y tengo nada más que esa, y mañana me doy otra vacuna con un adenovirus de un chimpancé o con lo que venga, se me ocurre pensar que siempre voy a tener más anticuerpos. O sea que es como decíamos, si no tengo nada, me doy una vacuna. Y si no tengo la segunda, agarro la segunda que tengo. Así sea protein based, gene based, RNA. Pero para mí, es decir, cuanto más antígeno le pongo a un ser humano, seguramente más anticuerpos genero. Para mí el problema, como decía Juan, es qué pasa con la toxicidad. Y el problema que tenemos que en todas estas cosas que estamos haciendo, porque es una cuestión de salvataje, ahí es donde los estudios, el nivel de estudio cada vez disminuye, y el problema del nivel de estudio es ver si el paciente tiene COVID o no. Es fácil, porque bueno, a veces no es tan fácil, pero está enfermo. Pero ver si la toxicidad de estas combinaciones puede ser que sea menos, puede ser que sea lo mismo, puede ser que sea mucho peor. Porque ahora estoy poniendo el cóctel de antígenos. Si la toxicidad está mediada más que nada por problemas de autoinmunidad, el cóctel de antígenos que le estoy dando al paciente cada vez es más amplio. O sea que ese es otro, para mí es el problema que se va a ser muy importante que estos estudios también, como siempre, sepamos qué pasa con si hay problemas adversos que todavía no conocemos. Perfecto, bueno, muchas gracias. Laura, ¿querés finalizar, por favor? Sí, yo te iba a decir, muchísimas gracias a todos, nos están corriendo con el tiempo y quedaron un par de preguntas, como siempre quedan preguntas en el tintero, y les agradezco muchísimo a los panelistas por su tiempo y su experiencia. Le doy las palabras de cierre al doctor Julián Cirufi. No te escuchamos, Julián. Está muteado, Doc. Ahí está. Agradecer a todos ustedes por el nivel de la discusión. Creo que quedan también preguntas para una tercera reunión próximamente. Sinceramente, lo más importante es que en nuestro país logremos completar el esquema con 2 dosis para la población, para que estemos cubiertos. Y como dijeron en algún momento, tendremos que darla con la vacuna que tengamos disponible. Creo que también esto marca un camino, la importancia de que la ciencia se acerque
a la población y también a la comunidad médica y también científica, para que las decisiones que se tomen en los niveles gubernamentales sean las adecuadas y más correctas para cada momento. Así que gracias a todos por estar hoy sábado a la mañana, por su tiempo. Les cuento que hemos tenido una muy buena audiencia hoy, realmente muy buena, por lo que esto hace que podamos difundir el conocimiento a todos nuestros colegas. Así que bueno, que tengan un excelente fin de semana a todos ustedes y bueno, gracias nuevamente. Gracias. Chao, que Chao, tengan bien. muy Nos buen fin vemos de pronto. semana. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego a todos.